Internacional del Libro, Guía. Entonces, pues estamos de fiesta. Y ayer fue el Día de la Tierra. Entonces, estas dos conmemoraciones son extraordinarias. Pues se tiene que ver desde el punto de vista universal. Lo que ha documentado el hombre durante tantos años, pues se ha quedado en los libros. Si uno ve en el registro cuál es el libro más leído, más impreso, más publicado, pues la Biblia. Lleva 4,000 millones de impresiones. Sí. Desde que don Juan Gutenberg inventó el primer libro, fue el primero. Estamos hablando de que la mitad de la población tiene una Biblia. Somos 8,000 millones, hay 4,000 millones. Ese es el libro más publicado, más leído. Y hay otros que luego en algunas consultas se pelean el ranking, ¿no? Pero ahí está Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahora 100 años de soledad. Y luego 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los libros de Harry Potter también, hay que decirlo, de fantasía, de la Creo gran que están en primer lugar. Sí, después de la Biblia están esos. Después están J.J. Rowling, que ya es una saga de libros que se han hecho películas, con una trama tan interesante. Y que ha hecho mucho dinero la señora. Sí, exactamente, con una trama tan interesante, ¿no? De que juegan a los magos y los malos mataron a sus padres y él se venga y tiene ahí dos compañeritos. Muy bonita historia. Siempre pues, la magia ha estado presente desde que el hombre es hombre. Es correcto. La diferencia entre la Biblia y esos libros, que la Biblia ha tenido muchos que están en contra y que la han querido prohibir y que inclusive pues han castigado a los que leían la Biblia. Y en cuanto a estos libros, ninguno ha tenido eso. Sí, claro. Y a pesar de eso, es la más leída. Es correcto. Sí, pues ha habido libros que se han prohibido y que se han quemado, ¿no? Pero no tanto como la Biblia, ¿eh? No, exactamente. No. Sí. El de evolución, los libros de evolución de Darwin, por ejemplo, pero a ese nivel de oposición que tuvo la Biblia, ninguno, ¿eh? Es correcto, así es. Depende de cómo la veas, porque mira, para unos la Biblia es, ¿cómo te diré? Sí, pero hablo de la oposición. Sí, la voz de Dios, pero para otros la Biblia es en realidad, sobre todo el Antiguo Testamento, la historia del pueblo judío. Así tan correcto, simple. Es un libro de historia. Histórico. Sí, la interpretación que le quieras dar, pero yo lo que estoy hablando de los que se opusieron a que se leyera. Es correcto, así es, sí. Y les traigo a todos nuestros radioescuchas este libro que se llama 365 días para ser más culto. Pues es una compilación, lo hemos platicado. Es un libro que usted debe tener en casa. Sí, es un libro que se recomienda que lo tengas ahí en tu recámara a la hora que vas a leer. Todos los días debes de leer una página de este libro. 5 minutitos. Y te vas a ser una persona con una cultura bastante aceptable. Es correcto. Y viene así estructurado como en la escuela, ¿no? Que llevamos ciencias naturales, ciencias sociales, historias, matemáticas. Entonces, los lunes, pues, empiezas estudiando el tema de la historia, ¿no? Y aquí dice, bueno, el alfabeto, y se hace toda la narración del alfabeto en 2 hojas, muy rápido, en donde dice que alrededor del año 2000 antes de Cristo los egipcios se dieron cuenta de un gran problema. Traían prisioneros a personas de toda la región. Y pues para comunicarte con ellos tenían su escritura jeroglífica complicadísima. O sea, cada expresión, cada vocal, cada palabra era un signo. Entonces, era muy difícil poder comunicar y entonces tuvieron que hacer un alfabeto pues para que lo pudieran entender. Más universal. Miren, pasaron años y hasta la piedra Rosetta fue la que empezaron a entender lo que escribían los egipcios, que eran una civilización extraordinaria. Acordémonos que incluso Jesucristo, cuando los papás de Jesucristo pues se fueron a Egipto, hablando de la Biblia, allá se fueron a refugiar cuando andaba Herodes persiguiéndolos, ¿no? Y cuando llegaron, cuando llegó Napoleón a Egipto, cuando vio también a que dijo, miren, toda la historia que hay aquí, entonces llegas a Egipto, digo, yo no he ido, pero lo he visto, leyendo precisamente, es correcto la frase, ¿no?, que tienen, y es una civilización tan interesante, en donde, pues, los egipcios, pues, durante más de 4,000 años, pues, tuvieron esa visión de establecer esta escritura.
Y pues en esta estrategia de ellos, pues hicieron estas palabras y pues fíjense, ahorita tenemos la edición del diccionario de inglés Oxford que contiene alrededor de 171,476 palabras. Nada más para que vean, escuchen nuestros amables radioescuchas. Nosotros diariamente decimos entre 80 y 160 palabras distintas y nos grabamos cada uno de nosotros. Fíjense lo limitado del léxico y la importancia de la lectura, la importancia de leer. Si nosotros leyéramos un poquito, 5 o 10 minutos diarios, la cantidad de palabras que pudiéramos aumentar sería impresionante. Entonces, cuando describiéramos un libro, el cielo, la lluvia, el mar, el amor, la naturaleza, pudiéramos hacerlo de una manera más sutil, más detallada, más romántica. Pues por eso es la idea de este espacio, de promover la lectura. Bueno, y Dorita, bueno, pues lo ha hecho y felicidades, Dorita. Tengo que felicitar porque ha sido un ejemplo para los que estamos en la radio de que has hecho durante mucho tiempo esto de la promoción de la cultura y del libro, y que es lo que hacemos aquí, ¿no? Gracias. Y precisamente, Fernando, de un libro que se prohibió, Ulises, de James Joyce, escrito en 1922. Lo prohibieron acá los vecinos, los norteamericanos. Se hizo en una historia de Irlanda, en donde era una trama de lo que era la Odisea de Homero. Escrito, este libro que tiene más de 1,200 páginas, un día lo narré aquí, en un día, el 16 de junio de 1904. Es un gran libro de la literatura, porque el día 2 de lo que programa este autor, pues dice que primero leas historia y luego literatura. Y el primero que cita es a James Joyce, porque hace una descripción muy con narraciones sexuales sobre la vida de Leopoldo Bloom, que es el personaje principal. Y acá los vecinos lo prohibieron, pero bueno, ya no está prohibido. De eso lo que comentabas, que a veces la literatura pues tiene que narrar, desde Platón. Platón decía en sus libros, de la República, porque acuérdense que todo lo que Sócrates decía, pues nunca lo escribió, y él sí escribió, nos dejó Platón en extraordinarios libros, y nos decía que los deseos primigenios y básicos del hombre, pues era la alimentación, el juego y la relación sexual, que es muy natural, pues por eso estamos aquí, ¿no? Fíjate. Entonces, eliminar ese tema. Carlos Fuentes en sus libros hace muchas citas también a este tema, pero de una manera elegante, que de eso se trata, ¿no? La escritura de una manera elegante, con altura y con una narrativa muy interesante. Y Ulises, el gran Ulises de James Joyce, es un libro de literatura impresionantemente interesante. Fíjate que cuando escribió Tinísima, de la vida de Tina Modotti, Elena Poniatowska, fue criticada por la narración que hacía sobre su vida sexual. Y decía, si le quitara eso, quedaría muy bonito el libro. Le dice, pues si le quitamos eso a Tina Modotti no queda nada, hombre. Correcto, exactamente. Tienes que tomarla en su totalidad. Es correcto, sí. Y el día 3, a aprender las artes plásticas, se hace la cita de las pinturas rupestres que se descubrieron en Francia, en el pueblo de Montignac, en 1940, pues, en donde se encontraron 1,500 pinturas de animales de hace 15,000 a 17,000 años. Por eso, ayer que celebramos el Día Mundial de la Tierra, pues nosotros tenemos una referencia después de Jesucristo, 2023 años, y otros 3,000 más, pero esto es de 17,000 millones de años. Ya estaba el hombre dibujando. Incluso en una área de exploración ahí en Turquía ya se encontraron templos y una edificaciones que sobrepasan los 20,000. Ya existía la vida social planificada, pues, porque a veces la gente que confunde cultura con civilización, y no, son conceptos totalmente diferentes. Sí. La civilización es la vida social organizada, la cultura es el conocimiento de muchos elementos que tiene un ser humano, un pueblo, una etnia. Pero civilización es la vida social organizada, y hace 30,000 años ya había vida social organizada. Y ya también había la creencia en deidades. Llámense
como se llama. Sí, pues antes de la llegada de Jesucristo, pues todos los dioses o la explicación de la naturaleza era a través de deidades. Por eso tenemos la mitología griega y romana, que es impresionantemente interesante y que hay muchos libros y de casi ellas. es similar a Y que sí. Y que nada más también cambiaron nosotros- los nombres de los dioses, Sí, sí, pero correcto. seguían siendo los mismos. Ahí Sí, fue sí, Roma sí. la que se copia sí. totalmente y lo adapta a su propio estilo. Ves que Y para por eso unos nada era más cambian los Neptuno y nombres. para otros era- Pero es la misma mitología. Sí, es la misma mitología. Inclusive Exactamente. unos dioses a los llama exactamente igual como los llamaban Es correcto, los griegos. exactamente. Pero la mitología que hay aquí en América Latina es muy bella, Sí. sobre todo la maya y la mexica. Y la mexica. Un Qué día bárbaro, hablamos de la bellísima. mexica aquí, nos falta hablar de la maya. De la maestro. maya. Sí, hay que traerla Lo porque curioso sí. es que Quetzalcóatl aparece en ambas. Sí, Sí. Acá sí, como sí. Quetzalcóatl y allá como Cuculcán, pero es el mismo, pero es la el serpiente mismo. emplumada, Emplumada, que la vemos correcto. ahí Eso. en Chichén Con las Itzá. plumas del Quetzalcóatl, del Quetzal de allá, Sí. ese que es el símbolo de Guatemala, ¿no? Y Creo que todavía el penacho, existen. sí, claro, existe. Es una Y el especie penacho de en Moctezuma, extinción, pero existe. pues que está en Austria, tiene esas plumas. Y cómo se ha preservado, mantenido. Qué después bella, de- qué bella ave, Sí, el que está, claro. qué hermoso. Sí, qué bárbaro. exactamente. No llegan para acá, pero viven allá en En forma sur, limitada, esos. ya parece que hay un movimiento para Sí, sí, seguirlos sí. conservando. Sí, exactamente. Y siempre en las cuevas, Miguel. En las cuevas, y esta cueva se abrió en 1948, en la era del Paleolítico. Imagínate qué hermosura poder entrar y poder ver donde estuvieron nuestros antepasados hace 2000, 3000 años. Y ver esas pinturas rupestres, pues es todo un goce, ¿no? Y me acuerdo de lo que escribió otra vez Platón de la cueva. ¿Se acuerdan el simbolismo de la cueva donde estaban todos en una cueva y que no podían ver? Y que él decía que la filosofía, que era el amor de la naturaleza, hace que cuando sales de la cueva, pues lo primero que es que te ciega la luz, Sí. pero luego empiezas a ver lo que es la realidad. Entonces decía que nosotros estábamos en una cueva y que si no éramos filósofos, si no nos educábamos, si no nos preparábamos, pues vivíamos ahí entre sombras, pues, y que no podíamos vislumbrar lo que pasaba en el mundo. Y fíjense cómo pasaron 3000 años y toma esta historia Platón y nos la deja en sus escritos, en los libros. Y cómo las cuevas, ese refugio, pues, que duró durante muchos años como una forma de protección, que después las convertimos en casas, pues fueron esa parte, ¿no? de nuestra historia impresionante, ¿no? Habla también de música, Miguel, que de eso tú sabes mucho y muchísimo. Y fíjate, la música, dice, consiste en sonidos estructurados que pueden ser repetidos por imitación o siguiendo un esquema escrito. Se distingue del ruido, ¿verdad? Porque el chirrido de una puerta al abrirse o el de unas uñas arañando una pizarra carecen de orden y son irregulares. Las ondas sonoras que dibujan esos ruidos son complejas y no pueden ser escuchadas como tonos identificables. Y tú nos has enseñado que en la música tan importante son los sonidos como los silencios. Claro. Y yo Está siempre les compuesto digo, por eso. claro, el diálogo, la conversación así debe ser. Con sonidos y silencios hay que aprender a hablar y también escuchar. Entonces, en los viernes hay que aprender de música. Imagínate la diferencia de ritmo, de ruido, de melodía, Miguel. Aquí viene la descripción de melodía. Cuando tiene estructura los sonidos creas una melodía, ¿no? Es correcto, ¿no? Y aquí va citando libros que tienen relación con esto, ¿no? Y luego el sábado 6, pues el tema de la filosofía, ¿no? Y aquí narra lo que les comentaba, la parte de lo que es apariencia y realidad, y cita a Heráclito, que creía que el mundo estaba hecho de fuego. Fíjense, otra vez lo que era la falta de ciencia, pero fue el camino que indujo a la ciencia, porque Parménides insistía que nada se movía en realidad, decía que de forma que cualquier movimiento era solo una ilusión. O sea, entre ellos, imaginémoslo, ¿no? Hace 3000 años, 2500 años, tratando de explicarse lo que vamos a vivir ahorita, una lluvia, unos truenos, la noche, el de repente el crepúsculo, de repente un eclipse, todo lo que vivimos que ahora, afortunadamente por la ciencia, sabemos por qué Qué bueno sucede. que lo tocas. Alguna vez andaba yo por ahí por San Antonio y una librería y compré un libro, que por cierto se lo regalé a Jaime Maussan, que decía la astronomía en la prehistoria. Dijo, ¿por qué en la prehistoria y no en la historia? Bueno, es que la historia comienza cuando se empiezan a registrar las actividades humanas de forma escrita. ¿De acuerdo? Sí. Es cuando tú ya llevas un registro de lo que ha estado pasando en la humanidad o lo que pasó en tu pueblo.
Pero antes de eso, cuando no había escritura, cuando no había, pues ¿cómo te comunicabas? Pues, a lo mejor imágenes o algo. Y eso es lo que distingue la prehistoria a la historia. A la historia, sí, ¿no? Sí, por eso el invento Pero más fueron importante. muchos años de prehistoria, fíjate, ahora con el descubrimiento de todas estas cuevas y estos vestigios, pues nos damos cuenta que hubo mucho. Sí, claro. A partir de la historia, que es con la invención de la escritura, pero y todo lo demás que pasó. Sí, fueron Lo que no miles sabe- de años, Sí, esa es la exactamente. prehistoria. Es Sí, correcto. esa es la sí, prehistoria, sí, ¿no? Pero también con hechos importantísimos. Es correcto. Y por eso el invento de la imprenta fue el mayor invento después de que se hizo el fuego, ¿verdad? Y la rueda de los inventos pero que déjame cambiaron. decirte una cosa, el invento que está catalogado como el más grande que ha dado la humanidad es la imprenta. Sí, la imprenta, Punto. es correcto, Es sí, un así invento es. más. Y fíjense, los presocráticos consideraban muy en serio la posibilidad de que toda realidad estuviera constituida en el fondo por una sustancia más básica y sospechaban que la observación diaria y carente de crítica solo ofrecía una imagen engañosa del mundo. Por ello su pensamiento no solo se considera la base de la filosofía, sino también precursores de la ciencia moderna. O sea, a ellos les debemos lo que en investigación llamamos la observación. Y lo que los investigadores decimos, hay investigación básica y investigación aplicada. Es decir, yo puedo investigar algo y puede haber ya alguna información relevante sobre eso y la sumo a una línea de investigación y es investigación básica. Pero cuando creo nueva ciencia es investigación aplicada y por eso esas dos diferencias que es una ruta de un mismo camino, pues nos hacen que hayamos llegado a la ciencia y a todos los descubrimientos que tenemos. Por ellos, pues existió Copérnico y Galileo Galilei, que fueron los dos grandes científicos que cambiaron la visión del mundo y que le dijeron a la iglesia, oigan, no, el sol no es el centro del universo, sino que la Tierra se mueve y que todos nos movemos alrededor del sol. Sí, durante muchos años la iglesia fue... Y fíjate, en 1992, Miguel, hay que decirlo para que vean lo que es la ciencia y la relación de la iglesia, Juan Pablo II le pidió perdón a la familia de Copérnico y de Galileo por haberlos condenado por esos descubrimientos y por eso pasaron 362 años para que llegara Y eso. no nomás para a que él, vean también le pasó... choque entre la ciencia y el tema Tuvieron religioso. más suerte que el Nolano. Pero acuérdate Sí. también de lo Sí. que le pasa a Paganini, ¿no? Que como nadie lo podía imitar para tocar el violín, decían que tenía pacto con el diablo. Y los rumores, pues son los rumores. Pero el colmo es que le niegan una cristiana sepultura. Hazme el favor. Sí, exactamente. Siempre la iglesia fue enemigo de la ciencia. Y eso me queda clarísimo. Oye, Miguel, melodía para terminar, nomás quiero describir en homenaje a ti. La melodía es quizá el elemento musical más rápidamente reconocible. Puede ser interpretada con uno o varios instrumentos y es considerada junto con la armonía y el ritmo como uno de los tres pilares de la música. Una melodía es una sucesión de notas ordenadas en una secuencia melodiosa. Las notas toman así un sentido coherente que proyecta la sensación de que tienen identidad entre sí. Qué bonita descripción. La melodía se diferencia de la armonía, diferencia en que consiste en varias notas tocadas, unas detrás de otras, no al mismo tiempo, como una polifonía. Polifonía, de muchos sonidos. Sí, Así es. exactamente. Entonces, bueno, pues es la recomendación del día de hoy. 365 días para ser más culto, de David Kidder y Noah Oppenheim. Sí. Es hoy como homenaje a todos los escritores y a todos los lectores, hoy que es el Día Internacional del Libro.